espacio en memoria, ¿sí? Pero tiene seguramente cuando lo vieron con Martín tenía una descripción, tenía unas cualidades, un vector. Que vos le das la longitud a una variable. Bueno, Bien, entre corchetes obviamente le pones la cantidad de datos que querés ingresar en esa misma variable. bien. Vos lo que podías hacer era, vector es como un tipo de estructura, el cual nosotros le poníamos un tamaño, le definíamos la cantidad de elementos que va a tener ese vector. Ahí sumo lo que dice Agustín por el chat, que dice un vector es un conjunto de variables del mismo tipo. Entonces, esos elementos que yo voy a reservar en memoria y que donde yo le digo la cantidad, yo como programador, ¿no? Digo la cantidad de elementos que va a tener, esos elementos que tiene son del mismo tipo. Un vector, más o menos, lo dibujo de esta manera, ¿sí? Es una barrita así donde cada parte del vector es un elemento del mismo tipo, o sea, todo lo que guarde en cada cuadradito tiene que ser del mismo tipo. ¿Qué tipo de datos conocemos? Bueno, puedo hacer un vector de caracteres, un vector de números int, un vector de números float, ¿sí? Un vector de estructuras, porque struct es un tipo de dato hecho por nosotros. Entonces, puedo hacer un vector de struct, ¿sí? Bien. Así que puedo hacer diferentes tipos de vectores. Nosotros lo que estuvimos practicando seguramente son vectores con números, ¿sí? Porque un vector de caracteres, según lo que vieron la semana pasada, ¿qué nombre le ponemos si un vector de caracteres le doy un sentido? Le doy una lógica. ¿Cómo se llama? Un string. Perfecto. Si un vector es de caracteres de tipo char y yo agrego, por ejemplo, letras, eso es una Q. Eso es un vector de caracteres. Ahora, este vector de caracteres, ahora, en este momento, no tiene sentido lo que está dentro de cada carácter, pero si yo cada carácter lo trato de forma grupal y le doy un sentido, entonces puedo empezar a escribir palabras dentro de ese vector y eso se transforma en un string. Bien, ando que me pica la garganta, perdón. Entonces, un vector, ahora lo que vamos a ver es una búsqueda en un vector de números, como para que nos quede de ejemplo. Bien. Hasta ahora usábamos el índice para traer el dato que contiene esa posición en memoria, ¿sí? Un vector está dividido en elementos. Esos elementos dentro del vector yo los identifico a través del índice, ¿sí? Si tengo 10 elementos, voy a checar la cantidad de elementos. Si tengo 4 elementos de vector, ¿cuáles son los números de índices por los cuales yo voy a recorrer? Del 0 al 3. Perfecto, ¿sí? Del 0 al 3. Porque cuando nosotros trabajamos con vector y trabajamos con índices, empezamos a contar desde cero. Entonces, ese vector que se veía de esta manera y está dividido por cada elemento de esta forma, cada posición la identifico con un numerito, con un índice, ¿sí? Entonces, siempre el vector lo comenzamos a recorrer desde este inicio.
Bueno, este lo hice de 5 elementos. La búsqueda se basa en buscar un dato indicando si existe y su posición dentro del vector, ¿sí? Yo cuando encuentro el número que estoy buscando dentro del vector, lo que me interesa para obtener ese valor dentro de la memoria es su índice, porque se acuerdan que aplicábamos aritmética de subíndices, donde calculábamos a través del nombre del vector, calculábamos sobre el índice, lo multiplicábamos por el índice, calculábamos dónde estaba posicionado en la dirección de memoria. ¿Eso se acuerdan que lo vieron? Bien. En la búsqueda hay que contemplar la posibilidad de que el dato buscado no se encuentre dentro del vector. Bien, yo puedo buscar el número 1 dentro de este pequeño vector, pero no está. Tipos de búsquedas. Vamos a ver, búsquedas secuenciales y binarias. Secuenciales ya las vemos hoy, ¿sí? Es empezar desde el elemento 0 y empezar a preguntar, ¿sos igual al 2? ¿Sos igual al 2? ¿Sos igual al 2? ¿Sos igual al 2? Sí, perfecto. Entonces, ¿en qué posición está? 3, perfecto, lo encontré. Eso es una búsqueda secuencial, voy buscando uno por uno. Las búsquedas secuenciales son las más comunes e incluyen la búsqueda por valor, del mínimo, del máximo, etc. No tiene requisitos previos. La búsqueda binaria hacen uso del concepto de dividir el problema en otros más pequeños. Pero inicialmente el vector debe estar ordenado. Para yo aplicar una búsqueda binaria, primero debería aplicar un algoritmo de ordenamiento para poder dividir el vector en partes. Sí, ahora lo vamos a ver cómo se hace. Bueno, una búsqueda secuencial prácticamente dentro de un vector de caracteres es, tengo el elemento que quiero buscar, tengo el vector donde quiero buscar y voy a empezar a preguntar. M en la posición del vector en 0 es igual a la M, lo que está dentro del el valor, ¿no? No, bueno, entonces paso a la siguiente posición. M es igual a N, no, entonces paso a la siguiente posición. M es igual a la F, no, entonces paso a la siguiente posición. Y así sucesivamente hasta que encuentra la M en la posición número 5. El índice donde lo encuentres es el número 5. Eso es una búsqueda secuencial. La búsqueda secuencial más o menos se ve de esta manera. Tengo acá el vector, utiliza variables auxiliares como posición, largo, el cual es la longitud del vector y el valor que está buscando. Ingresa el valor a buscar, acá ingresa el valor que quiero buscar, llama una función de búsqueda secuencial donde le pasa por parámetro el vector, la longitud del vector y el valor a buscar. Y acá aplica lo que es la búsqueda secuencial. Hace un for, el cual va desde el 0 hasta el largo del vector, mientras, suponiendo que el largo del vector es 4, es 5 digo, porque son la cantidad de elementos. Si lo que está dentro del vector en posición i es igual al valor que yo quiero buscar, lo que hago es a posición que vale -1 en el inicio, le pongo el valor del índice en donde estoy. Y después cuando lo encuentra, retorna a la posición. Esto va iterando, lo va buscando, lo va buscando. Y después, esta es una versión 2, el cual dice, lo que cambia es esta parte. Recorre desde i menor o igual a la longitud, a la cantidad de elementos que voy a tener dentro del vector, y si la posición es menor a 0. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿sí? Acá lo va a buscar y va a buscarlo hasta el final del vector.
Entonces, si, por ejemplo, yo tengo más de un 3 dentro del vector, lo que va a tomar es la última posición donde lo encontró. En cambio, si yo quiero buscar la primera ocurrencia de ese número, esta es la solución que me da, es validar que si yo ya, como un flag, ¿no? Yo ya tengo la posición diferente de -1, que es con que la cual inicié. Bien. Esto después lo que pueden hacer es codearlo y probar estas funciones. Bueno, acá tenemos una búsqueda secuencial, pero en vez de validar la posición, lo que hace es un return y retorna directamente el i donde encontró el elemento en este momento. Bueno, esas son formas de aplicar la búsqueda secuencial, ¿sí? Los fundamentos del método son los siguientes. Se debe conocer los extremos del vector. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, si yo tengo 5 elementos, no tengo que recorrer 100 elementos, tengo que conocer los límites del vector. Entonces, tengo que conocer hasta qué elemento debo recorrer la lista. El vector debe estar ordenado, esto para la búsqueda binaria, y verificar si el valor buscado se encuentra en el medio del vector. Si no es así, se buscará por encima o por debajo de esa posición de acuerdo al valor del punto medio. Para la búsqueda binaria, trabaja de esta manera, ¿sí? Tengo un vector el cual ya lo tengo ordenado. Entonces, la búsqueda se va dividiendo hacia la mitad. Si yo, por ejemplo, quiero buscar, acá dice, buscar el 14. Acá dice, buscar el 8. Bien, lo primero que hace es, bueno, tiene el vector completo, ¿no? Y lo que hace es dividirlo a la mitad. Lo divide a la mitad y entonces acá arma dos vectores nuevos y se fija cuál es el elemento de la mitad, que es el 14. El 14 lo compara con el 8 y si no es, va a fijarse, porque del lado izquierdo acá, como lo ven, están los menores al 14 y de este lado están los mayores al 14. Entonces 8 es menor y entonces viene a buscar por este lado. Verifica, ¿sí? Que no sea el 14 y a lo que hace es dividir a la mitad. Y acá obtiene el 7. El 7, de este lado están los menores al 7 y de este lado los mayores. Entonces lo que hace es ir para este lado. Como acá ya solamente me queda un elemento, verifica si el 8 está con el 12, que es igual al 12, perdón. Como no está, entonces el 8 no lo encuentra. Acá lo que hace es buscar el 38, entonces hace lo mismo, divide a la mitad, en vez de ir para este lado, va para este lado en la búsqueda, se fija que no sea igual al 14 y como no es igual, va a la mitad. Y así sucesivamente va dividiendo a la mitad el problema. ¿Se entiende? Entonces tenemos los dos tipos de búsqueda, secuencial y binaria. Para la búsqueda binaria, el vector debe estar ordenado, ¿sí? Esto lo aplicamos para tanto alfabéticamente como para números, ¿sí? Que tienen que estar ordenados, de menor a mayor o de mayor a menor, y es dependiendo de lo que vamos a aplicar. Bueno, y así se programa lo que es la búsqueda binaria. No lo voy a explicar, sino que solamente la idea es que sepamos, que conozcamos que existe. Comparación de rendimiento, secuencial. Mejor caso, primer elemento de la posición 0, una comparación. El mejor de los casos para una búsqueda secuencial es que esté en la posición 0.
que sea el primero en el cual voy a consultar si está. Y el peor caso es que no exista o que esté en la posición n, que n significa, dependiendo del vector, el tamaño del vector, la última posición disponible. Promedio, el elemento buscado estará cerca de la mitad, necesitando en promedio la mitad de comparaciones de n sobre 2. ¿Sí? Binario, mejor caso ubicado en el medio, en la primera división. Posición n dividido 2. Una comparación. Peor del caso, si el elemento no existe o está en una esquina, serán logaritmo de 2n, comparaciones. Y esos son los dos algoritmos de búsqueda, no mucho más. ¿Se entendió? Bien. Vamos con algoritmos, nada, saber que existen y demás, no mucho más. Ahora vamos con algoritmos de ordenamiento. Este sí, para un final tal vez sí le pidan aplicar un algoritmo de ordenamiento. La verdad es que es súper opcional, pero a modo de si quieren destacarse en lo que es el final. El propósito es posicionar los elementos según un patrón establecido, de menor a mayor, de mayor a menor, ¿sí? Como ustedes quieran. Elementos ordenados permiten un mejor manejo y mucho más eficiente, ¿sí? Y porque en una búsqueda, si el vector está ordenado, puedo aplicar una búsqueda binaria y se reduce a la mitad la cantidad de comparaciones que voy a realizar para hacer una búsqueda, por ejemplo. Una colección de datos puede ser almacenada en un archivo, un array de estructuras, listas o árboles. Si los datos se ordenan en un archivo, el ordenamiento es externo. Caso contrario, el ordenamiento es interno. Porque se hace en memoria. Si cuando vean archivos lo van a comprender mucho mejor. ¿Cómo se sabe cuál es el mejor algoritmo? La eficiencia es el factor que mide calidad. El rendimiento de un algoritmo, teniendo en cuenta cantidad de comparaciones e instrucciones. ¿Sí? Tal vez, no sé qué tan avanzados están en la carrera, pero hay una materia, yo tenía hace tiempo, en los cuales nos mostraba que nosotros tenemos tiempos de ejecución, ¿sí? Cada instrucción tiene un tiempo de ejecución. Entonces, cuando nosotros hacemos algoritmos y estamos programando sistemas bastante grandes, tenemos que tener en cuenta de no hacer tantas instrucciones que sean costosas, porque se me puede ir la memoria, se me puede ir el CPU, entonces yo tengo que tratar de bajar lo que es el rendimiento de mi algoritmo, hacerlo con los menos pasos posibles, hacer una solución más limpia, más eficaz. Algunos algoritmos básicos que vamos a ver es por intercambio, selección, inserción y burbujeo. Algunos mucho más avanzados es como un quicksort. Ordenamiento por intercambio. Ordena los elementos de forma ascendente, se basa en la lectura sucesiva de la lista comparando el elemento inferior de la lista con los restantes y efectuando el intercambio cuando el orden de la comparación no sea correcto. Básicamente va a ser un montón de pasadas dentro del vector y va a tratar de ordenarlo. Lo primero que hace es toma el primer número y lo compara con el siguiente. Y le pregunta, 8, ¿es mayor que 4? Sí, entonces hago un intercambio. Paso el 4 para esta posición y el 8 para esta posición. Entonces ahí me quedó ordenado. Ahora lo que hice, como hice pasaje, comparo el 4, el primer elemento, con el siguiente, porque ya sé que es menor que 8. Entonces le pregunto, 4, ¿es mayor que 6? No, entonces voy a comparar con el siguiente. 4, ¿es mayor que 2? No, es menor. Sí, digo, es mayor. Entonces lo que hago acá es un intercambio. Y ahora como ya fue el último elemento que comparé,
El 2 es el menor de toda la lista. Ya lo fui ordenando. Luego de cada pasada, el elemento más chico queda ordenado en su posición, porque va a ir intercambiando. Bien, ese es el algoritmo por intercambio y así es como se programa. ¿Sí? Todo lo que estamos hablando se puede programar. Bueno, acá están las estructuras. Se ven complicadas porque es un for dentro de otro for, porque recuerden que tenemos que ir comparando dos posiciones en el mismo momento. Entonces, ¿cómo hago para comparar este con este? Y tengo que recorrerla una vez para comparar con este y otra vez para comparar con este. Ordenamiento por selección, ¿sí? Em, Esta diapositiva la tienen, nada, si quieren, y pueden practicar con algún ordenamiento como para que lo tengan claro si lo quieren profundizar. Realiza sucesivas pasadas que intercambian el elemento más chico con el primer elemento. En la primera pasada, quedando el primer elemento ordenado y el resto del vector desordenado. Luego busca en la parte desordenada el más chico y lo cambia con el primer elemento del vector desordenado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tengo todo este vector, busco el mínimo. Ok, 21 es el mínimo de todo. Entonces lo pongo en la primera posición. Entonces este queda ordenado. Después, con esta parte que me quedó desordenada, busco el mínimo. El 36, perfecto. Entonces esta parte ya me está quedando ordenada. Me queda esta parte desordenada. Busco el mínimo, 39. No lo tengo que mover porque está en la posición indicada. Y después de estos dos, de este vector desordenado, busco el mínimo y lo pongo en la siguiente posición de los ordenados. Y así me queda mi vector ordenado. Este vector, este método de ordenamiento es por selección. Y se ve así, ordenamiento por selección. Esto lo codifican igual en sus combos. Uy, estoy como medio para. Ahí está, tengo luminosidad. Lo pueden buscar en lo que es el material teórico y lo pueden codear, ¿sí? En el Codeblocks y van a poder utilizarlo. ¿Dudas o preguntas? Estoy yendo rápido porque esto es solo tema para ver y deberían ustedes ir anotando el método de ordenamiento y de búsqueda y alguna descripción de cada uno, no mucho más. ¿Estamos ok? Bien. El de búsqueda se reusa. Hoy igual las estructuras tienen algo más complejo, ¿sí? Porque nosotros cuando programamos, por ejemplo, yo programo en Java, las listas están como enlazadas y demás. Entonces, hoy aplicar una búsqueda es mucho más fácil. Pero sí o sí se usa un for para una búsqueda de algún elemento. Bien, por inserción, paso cero, lo primero que voy a hacer es, se asume que la posición cero está ordenada. Paso 1, tomar el segundo elemento y ordenarlo respecto al primero. Ordeno esos dos, desplazando así hasta la posición correcta. Paso número 2, tomar el tercer elemento y ordenarlo con respecto al segundo y al primero. Entonces, ¿qué lo que hago es, bueno, 50 para mí está ordenado. Entonces, lo que hago es, con lo que me queda el vector, tomo 50 y 20 y lo ordeno. Entonces me queda 20 y 50 acá. Entonces agarro el 40 el 40 y lo sumo con el 50, 20 y 40. Y lo ordeno.
sumo uno más a mi lista, que es el 80, y lo comparo con los demás y lo ordeno en la posición. En este caso no tuve que hacer nada. Ahora agarro el 30, lo sumo a todo el vector y yo ya sé que esta parte toda está ordenada, entonces tengo que posicionar este en su lugar y lo ordeno. Así se hace por este método de inserción. Inserción. Y así es como se aplica. Esta función me ordena un vector. Si lo van siguiendo, sí, con B, tal vez B, J, AUX, suena complicado, pero no es tan difícil de comprender. Falta práctica. Ordenamiento de burbujeo. Es el más sencillo de implementar, solo usa comparaciones para operar. Conocido como el método de intercambio directo. Los valores más chicos burbujean, suben gradualmente hacia la parte superior del array, mientras que los más grandes se hunden a la parte inferior del array. En cada pasada se comparan parejas sucesivas de elementos y si una pareja está en orden o son iguales, se las dejan como están. Si los valores están en orden decreciente, se intercambian dentro del array. Bueno, requiere menos una pasadas porque en cada pasada se comparan elementos adyacentes. Al final de cada pasada, el mayor número queda ordenado. Existe una mejora inmediata, el proceso puede terminar en la pasada n-1 o bien antes si ya no se produce el intercambio entre los elementos, es decir, está ordenado. Bien, ¿qué es lo que hace? Agarra dos elementos, pareja de elementos, y los compara. Entonces acá hace un intercambio. Bien, y los ordena. Después lo que hace es a este número, a la siguiente posición, lo compara con este y lo ordena. Entonces quedó acá ordenado. Entonces acá lo que hace a la tercera posición, porque empieza con la primera, empieza con la segunda, después con la tercera, los compara. Y entonces acá lo que hace es, acá no hace nada porque están ordenados. Lo que hace en la cuarta posición lo compara con el siguiente. En este caso sin necesidad de hacer un intercambio. El 30 ponerlo en esta posición y el 80 en esta posición. Y hace el intercambio. Entonces me quedo así. Todavía está desordenado. Entonces lo que tiene que hacer ahora es hacer una nueva pasada. Desde el elemento inicial. Compara estos dos a primero, después hace las parejitas de segunda posición con tercera, después tercera posición con cuarta y lo ordena, no necesita aplicar. Después con la quinta y la sexta y esto quedó ordenado ya, porque ya no tiene más elementos que comparar para allá, entonces van quedando ordenados a partir de esas comparaciones. Entonces acá en la pasada 2 compara la primera pareja, compara la segunda pareja y esto está ordenado. Y acá lo que hace es la última pasada donde compara 2 con 30, porque sabe que esta parte ya está ordenada. Y así es como se ve un ordenamiento burbuja. Si ustedes se fijan, acá utiliza un flag interruptor, una variable auxiliar, la cual guarda el valor que está en BJ en ese momento para poder reemplazarlo en J más 1, ¿sí? Porque hace comparación con el siguiente. Esos son métodos, por ejemplo, si yo quiero, ¿no? Eso es como una estrategia que se hace. 2, 3, 5 y 8. 0, 1, 2 y 3. Bien, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero ordenar 5 de 8, bueno, sí, 5 de 8 lo que hago es
Yo a 8 lo tengo que guardar acá, pero para no perder el 5 lo que hago es lo guardo en una variable auxiliar al 5 y paso el 8 para acá. Entonces me queda el 8 acá. Ahí está muy grande este lápiz. Paso el 8 para acá y acá me quedan dos 8. Bueno, entonces acá lo que hago es auxiliar en vector en posición 3 igual a aux. Entonces acá se empieza a grabar el 5. Así es como se usa este tipo de estrategias de auxiliar para guardar en el momento antes de pisarlo y no perder el valor anterior. Bien. ¿Dudas o preguntas? No, profe, por ahora todo bien. Bien. Bueno, y acá está, creo que acá hace como una versión 2 del método burbuja, que trabaja de la misma manera. Este es ordenamiento burbuja 2, otra forma. Y ahora viene lo que es el ordenamiento quicksort. Se basa en la división en las particiones de listas a ordenar. Es el método con menos líneas de código, más rápido y eficiente. El método se basa en dividir los n elementos de la lista a ordenar en dos partes o particiones, separadas por un elemento, una partición izquierda, un elemento central denominado pivot y una partición derecha. La partición se hace de tal forma que todos los elementos de la primera sublista, la parte izquierda, ahora lo vamos a entender porque ya ahora es como un trabalenguas, ¿sí? Son menores que los elementos de la segunda sublista. Las dos sublistas se ordenan entonces de manera independiente. ¿Cómo funciona? Básicamente lo que hace es, tengo un vector, lo que hago es lo divido a la mitad, tomo mi elemento pivot, que sería el elemento de la mitad de este vector, que es el 65, y lo que hago es, en el lado izquierdo van todos los menores que son a 65, entonces los comparo con todos y abro una lista nueva y escribo todos los que son menores a 65. En la lista derecha, ¿sí? Escribo todos los que son mayores a 65. Y así lo hago sucesivamente hasta que no tenga nada más que dividir. A la lista donde están los menores de 60, divido a la mitad, tomo el pivot, que sería en este caso como es 4, es par, el pivot sería acá, y divido los menores a 21 del lado izquierdo y los mayores a 21 del lado derecho. Y así sucesivamente hasta que ordene la parte de la lista. Se va ordenando en estas comparaciones, ¿sí? Pasos del algoritmo: uno es seleccionar el elemento vector pivot, que sería la mitad, reubicar los demás elementos de vector respecto al pivot, o sea, por izquierda los menores y por derecha los mayores, y repetir recursivamente en cada partición del vector mientras tengan elementos. Pasos para dividir el vector: definir el pivot, ubicarlo al final y recorrer índice a izquierda hasta encontrar el elemento mayor que aux. Bueno, está explicando un poco lo que es este algoritmo, ¿sí? Acá, ordenamiento quicksort, agarra un vector, vector desordenado, lo imprime, ejecuta la función quicksort y imprime el vector ordenado. La función quicksort es esta. Se llama de forma recursiva a quicksort. Si ven, yo puedo hacer recursividad dentro de una función. Eso lo van a ver mucho más en detalle en EDA 1. Recursividad. Bien, y no mucho más. Así que, nada, solamente
esos métodos de ordenamiento y de búsqueda. ¿Dudas o preguntas? No, profe. Sí, vamos a ver. Bien. Eh,